Hermanos, hermanas, estamos ya aquí nuevamente con ustedes y hoy tenemos un tema polémico, por así decirlo, algo que ya han hablado distintos youtubers católicos, también han hablado algunos sacerdotes, y es acerca de lo que el Papa ha dicho ya en algunas cuantas ocasiones, si somos rigoristas o no en cuanto a la evangelización. Si quieres conocer un poco más del tema, continúa viendo el video. Hermanos, el día pasado se dio una polémica tras la audiencia general del Santo Padre el 23 de junio, en donde hablaba acerca de que hay algunos predicadores que se vuelven rigoristas y quieren mantenerse en lo que dice el magisterio, mientras que el evangelio tiene que compartirse a los tiempos modernos. Y aquí he escuchado algunos cuantos youtubers católicos, algunos sacerdotes que han hablado del tema, y lo que tenemos que descubrir aquí es un punto muy interesante. Nosotros, por ser católicos, tenemos que vivir conforme al depósito de la fe. Por eso, en un video anterior que les he compartido ya, hablaba sobre el catecismo, una introducción muy general al catecismo de la Iglesia Católica, en donde ahí está el resumen de todo lo que nosotros como católicos tendríamos que creer, tenemos que vivir, tenemos que celebrar, que son precisamente esas partes en las que se divide el catecismo. Pero sí, tenemos que dar un ayornamiento a cómo hablar al mundo moderno. Mas no quiere decir que tengamos que rechazar las cosas que por 2000 años ha creído la Iglesia Católica. En este sentido, pues me preguntaba alguien, inclusive, ¿usted cómo se considera, rigorista o modernista? Utilizando estos términos que se han cambiado, se han mantenido algunos, como los tradicionalistas, los modernistas, los rigoristas, los laxos. Y aquí pues podríamos decir, como dice ese viejo dicho, ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre. En ciertas formas pues sí, me considero un tanto cuanto tradicionalista, pero sin llegar a ser ahora sí que tradicionalista totalmente, debido a que pues hay pues sacerdotes, hay pues seminaristas que vienen con esta idea de mantener todo lo tridentino, y pues yo sinceramente les puedo decir, he tenido la experiencia de participar en misas tridentinas y he también tenido así como que la oportunidad de celebrar alguna también, pero pues ciertamente no me siento tan confiado, pues porque desconozco realmente todos los ritos que se hacen. Es una diferencia entre el Novus Ordo y el Vetus Ordo, o entre lo que se llama el rito ordinario y el rito extraordinario, pero pues yo reconozco que existe ese rito. De hecho, una frase del Papa Benedicto XVI decía: lo que ha sido santo en la iglesia, lo que ha sido regla en la iglesia, no puede cambiarse. Tenemos algunos ritos que ya no se usan tan frecuentemente en la iglesia, como puede ser el rito ambrosiano, que es casi propio de la arquidiócesis de Milán, y pues se remonta precisamente a San Ambrosio, que lo ha hecho o lo fue dando. También tenemos algunos ritos que todavía nuestros hermanos ortodoxos tienen, que pues ciertamente también es parte del depósito de la fe. ¿Cuál es el problema? Que muchas veces estos ritos han caído en desuso, mas nunca han sido prohibidos.
Se habló precisamente de que estaba prohibida la misa tridentina. Pues ciertamente no, inclusive si leemos los textos hubo un pequeño cambio. ¿Por qué? Porque el Concilio Vaticano II dice que la misa, que también se le llama de San Pío V, solamente se tradujera a las lenguas vernáculas. Por ahí dicen que el Papa Pablo VI fue engañado, pero bueno, eso es otra historia. Y es aquí donde pues el rezo en latín, algunas cosas que son bellas. Puedo decir que de manera personal, cuando rezo el rosario, a veces lo hago en latín. Ciertamente a veces se me escapan los nombres de los misterios en latín y lo hago en español, pero pues las oraciones del Padre Nuestro, Ave María, Gloria, la Salve, pues la hago en latín. Y es precisamente porque alguien decía que por qué regresar al latín, que por qué aprenderlo si era una lengua muerta, si había otras cosas más importantes que eso. Pero ciertamente podríamos decir, la lengua oficial de la Iglesia Católica es el latín. E inclusive podemos descubrir que cuando el Papa celebra la misa que se llama pontifical, que es la que celebra abiertamente de forma solemne, el Papa celebra en latín y las lecturas generalmente se hacen en otros idiomas, principalmente pues puede ser el italiano, el español, el francés, el alemán o el inglés, que son las lenguas que son más habladas. Pero todo lo demás, todo lo que se llama el ordinario de la misa, se hace totalmente en latín. Entonces, si podemos ver que el Papa Francisco hasta el día de hoy sigue celebrando en latín, es precisamente porque es la lengua oficial de la Iglesia. No es un sentido de decir, pues es que no quiero esto y me quiero ir al pasado. No, simplemente es algo que la Iglesia tiene. También por ahí vi una discusión entre pues algunos cantores que pues algunos están pues buscando esos cantos tradicionales en órgano, de otros que tienen sus coros con guitarras y todos estos instrumentos. Y también una pelea que decían que si el órgano, pues sí, qué bonito, pero que ya es arcaico, que nadie le interesa. Otros que dicen que no, que lo que ahora manda es los coros con guitarras, pues ahora también ukuleles, mandolinas y todo esto. Y ciertamente pues podemos descubrir igualmente en el Concilio Vaticano II que dice que el órgano y los cantos gregorianos son los cantos oficiales de la Iglesia. Por razón pastoral se permiten los demás, pero tampoco podemos decir, ay no, ya hay que quitar el órgano, fuchi. No. ¿Por qué? Porque es parte de la tradición de la Iglesia. E inclusive dice que, que la misa con el órgano y el órgano como instrumento eleva el alma a Dios. Entonces aquí no podemos decir que todo lo viejo es malo, no, y tampoco podemos decir que todo lo nuevo es malo, no. Ciertamente, pues tenemos que mantenernos en las fuentes. De hecho, una frase de Santo Tomás de Aquino, que como teólogo es uno de los más grandes teólogos que ha tenido la Iglesia, decía, ite ad fontes, tenemos que ir a las fuentes. ¿Por qué? Porque a veces muchos problemas de que si dijo el Papa, que si no dijo el Papa, que si dijo el obispo, que si no dijo el obispo, es precisamente porque ahora malentendemos muchas de las cosas. ¿Por qué? Porque no conocemos nuestra fe, porque no conocemos nuestra tradición, porque no conocemos nuestros documentos. Y es aquí donde nos dejamos llevar por lo que dice el periodista, por lo que dice fulanito de tal, por lo que dice menganito. Y es un problema. Tenemos que ser verdaderamente católicos, verdaderamente cristianos e ir y conocer qué es lo que se está diciendo. Tenemos que descubrir qué es lo que nos habla el Señor, qué es lo que nos pide hoy en día. Ciertamente, tenemos que hablar con un lenguaje moderno, pero la fe y los fundamentos tienen que ser los mismos. Es como, por ejemplo, descubría, porque tuve clases con un maestro en filosofía,
que era seguidor del padre Mauricio Beuchot, padre dominico, y tiene una teoría que se llama la hermenéutica analógica, pero si cambiamos los términos a un poco más viejitos, pues es una filosofía tomista meramente. Entonces es eso, tenemos que cambiar el lenguaje al mundo moderno, pero el contenido tiene que ser el mismo. En ese sentido sí tenemos que ser, entre comillas, rigoristas. Más bien tenemos que ser fundamentados en nuestra fe, que ciertamente nuestra fe tiene tres vertientes. Una es la Biblia, otra es el magisterio y la última la tradición, porque hay cosas que por tradición conocemos, que ciertamente no están ni en la Biblia, no están en los textos magisteriales. Por eso tenemos que ser hoy verdaderos católicos para un mundo moderno. Tenemos que llevar el mensaje de Cristo sin alterar, pero para que lo entienda la gente del día de hoy. Es lo que hacía Jesús. El mensaje lo iba destinando a cada uno de sus oyentes. Por eso podemos ver que a veces habla sobre la siembra, la cosecha, a veces habla sobre la pesca, a veces habla sobre las ovejas, porque el Señor destinaba su mensaje en un lenguaje que sus escuchas, que su auditorio pudieran comprender. Hoy podemos usar otros lenguajes, pero el contenido y la fe no deben de cambiar. Por eso te invito a que no te quedes solamente con lo que dicen de tu fe. Aprende a ir a las fuentes. Si a veces es complicado porque pues ir a las fuentes son 2000 años de historia. Ve al catecismo de la Iglesia Católica. Aprende a amar lo que es la fe. Ni rigoristas, ni laxistas. Virtuosos en la fe. Recuerda que Dios es amor y te ama. Misioneros de Jesús.